¿Cuántas veces hemos tenido una idea que nos parece genial? Una de esas que pensamos que podría cambiarlo todo. Pero la verdad es que muy pocas de esas ideas llegan a ver la luz. Y es que pasar de esa chispa inicial a un proyecto de verdad, uno con impacto, no es cosa de magia. Es un método. Y hoy vamos a desglosar paso a paso ese manual profesional que nos lleva de la mano en ese camino. Pensemos un segundo en esto. ¿Por qué tantas ideas que suenan increíbles se quedan en el aire? A ver, no es por falta de potencial. Casi siempre es porque les falta algo fundamental, un plan sólido que la sostenga. Entonces, ¿cuál es esa pieza clave que hace toda la diferencia? Y aquí está la respuesta. La diferencia es tener un manual, un mapa del tesoro bien detallado. Se trata de un proceso, de una evaluación ordenada que nos obliga a dejar de lado el yo creo que y a empezar a usar el los datos dicen que. Así, y solo así, es como se reducen los riesgos al mínimo y se le da al proyecto una oportunidad real de triunfar. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a recorrer estas 5 fases, como si fueran los capítulos de un libro, para entender exactamente cómo se arma un proyecto desde cero hasta llegar al veredicto final. ¿Listos? ¡Vamos! Ok, arrancamos con la primera fase, que para mí es la más importante de todas. Se trata de encontrar el por qué. Antes de gastar un solo peso o un minuto de nuestro tiempo, tenemos que estar absolutamente seguros de que este proyecto es necesario. Hay que tener una razón sólida, casi a prueba de balas. Todo comienza con lo que llamamos el perfil del proyecto. Y ojo, esto no es un capítulo formal del estudio, es más bien un primer filtro, una primera prueba. Aquí aterrizamos la idea, definimos bien qué problema queremos resolver y qué queremos lograr. Al final, la conclusión es muy directa. ¿Vale la pena seguir adelante con esto o mejor lo dejamos aquí? Y justo aquí nos topamos con la primera gran bifurcación en el camino. Es que claro, no es lo mismo querer arreglar un problema dentro de una empresa que lanzar un producto nuevo. Si el proyecto no va a generar ingresos como una mejora interna, hacemos un diagnóstico. La meta es simple, demostrar que el problema que queremos resolver es real y está costando algo. Pero si el proyecto sí busca generar ingresos, entonces necesitamos un estudio de mercado para probar que hay gente allá afuera dispuesta a pagar por nuestra solución. Esta decisión es clave y marca todo el resto del análisis. Bueno, una vez que justificamos que la idea tiene sentido, pasamos a la fase 2. Ahora toca darle forma y tamaño. Aquí vamos a responder 2 preguntas que parecen sencillas, pero no lo son. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y de qué tamaño tiene que ser? Elegir el lugar no es cosa de suerte, ¿eh? Se hace en 2 niveles. Primero, la macrolocalización. Vemos el panorama general, la región, la ciudad, y después, con lupa en mano, pasamos a la microlocalización. El terreno exacto, la calle, si hay buen acceso, si llegan los servicios. El chiste es estar seguros de que el lugar elegido no nos va a dar problemas después. ¿Y el tamaño? ¿Qué tan grande lo hacemos? Esto tampoco se adivina. Como vemos aquí, el tamaño ideal es un balance muy bien calculado. Lo que más pesa, claro, es la demanda del mercado, con un 40%. Pero también hay que ser realistas con nuestra capacidad financiera, ver qué tecnología tenemos a la mano e incluso qué nos permite el terreno que elegimos. Porque si nos pasamos de grandes, vamos a tener costos hundidos, y si nos quedamos cortos, vamos a ser ineficientes. Es un equilibrio súper delicado. Muy bien, entramos en la tercera fase, que es como meternos en la sala de máquinas del proyecto. Aquí es donde se diseña el cómo va a funcionar todo. No solo la parte técnica, los fierros, sino también la estructura de personas que lo va a echar a andar. Este es literalmente el manual de instrucciones del proyecto. Aquí se describe el paso a paso de cómo se van a hacer las cosas, qué tecnología se va a usar, quién va a hacer qué. Se diseña todo el proceso de principio a fin y se planea cómo se va a construir. El objetivo de este capítulo es 1. Poder decir con total confianza, sí, esto es técnicamente posible y sabemos exactamente cómo hacerlo funcionar. Pero de nada sirve tener la mejor tecnología del mundo si la organización no está lista para usarla, ¿cierto? Por eso, en paralelo, hay que ver si la casa está en orden. ¿Este proyecto va en línea con lo que somos como empresa? ¿El organigrama actual aguanta esta nueva carga de trabajo? A lo mejor se necesitan puestos nuevos. La idea es asegurarse de que el proyecto se integre sin causar un cortocircuito en la organización.
Bien, llegamos al momento que a muchos les pone los nervios de punta, el dinero. En esta fase vamos a contar la historia completa del proyecto, pero en lenguaje de números. Desde el primer dólar que hay que poner hasta el último centavo que costará mantenerlo andando. Para no hablar en el aire, vamos a ponerle un número. Imaginemos que nuestro proyecto necesita para arrancar una inversión total de $1.250.000. Este número es nuestro punto de partida para todo el análisis financiero que sigue. Ahora, ¿de qué se compone esa cifra tan grande? Bueno, se divide en 3 canastas. Primero, la inversión fija, todo lo tangible, lo que se puede tocar, como el equipo o el edificio. Luego, la inversión diferida, lo intangible, como las licencias de software o los permisos. Y finalmente, la mano de obra necesaria para poner todo en marcha. Listo, ya sabemos cuánto necesitamos. La pregunta que sigue es obvia. ¿De dónde va a salir ese dinero? Y básicamente hay 2 caminos. O se usan recursos propios, dinero de la misma organización, o se busca financiamiento externo, que normalmente es un préstamo de un banco. Y una vez que el proyecto arranca, empieza a tener su propia vida financiera. Por un lado, genera beneficios. Y ojo, que no siempre es dinero directo. Un beneficio puede ser un ahorro en costos o en tiempo, que también es valioso. Y por el otro lado, claro, tiene sus costos de operación, los gastos del día a día para que todo siga funcionando como debe ser. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido. Todas las fases anteriores, todos los números, todos los análisis, todo nos ha traído a este preciso instante, el momento del juicio final. Es hora de dar el veredicto sobre el proyecto. La pregunta es directa. Con toda esta montaña de información que hemos juntado, ¿cómo se decide si se le da luz verde o luz roja al proyecto? Desde ya les digo, no es una corazonada, es una decisión que se toma con evidencia en la mano. La decisión no depende de un solo número mágico. Se toma usando una matriz como esta, con 3 filtros clave. Primero, la evaluación económica, que se pregunta, ¿esto genera más valor de lo que cuesta? Luego, la financiera, ¿nos alcanza el dinero para hacerlo y mantenerlo? Y por último, la social. ¿Esto le hace bien a la comunidad o a otros involucrados? Si la respuesta a las preguntas clave es sí, entonces podemos seguir adelante. Y aquí está la última pieza del rompecabezas. Hay que usar la herramienta de medición correcta para cada tipo de proyecto. Si es un proyecto interno, sin ingresos, nos basta con que el ratio de eficiencia-costo sea mayor a 1, o sea, que genere más valor de lo que cuesta. Simple. Pero si es un negocio, usamos la famosa TIR o tasa interna de retorno. Pensemos en la TIR como el porcentaje de ganancia del proyecto. Y esa ganancia tiene que ser sí o sí mayor que lo que nos cuesta conseguir el dinero, por ejemplo, los intereses de un préstamo. Si no, pues, mal negocio. Al final, todo este proceso se resume en una sola cosa. Nos enseña a ser responsables, nos obliga a pensar antes de invertir, a analizar antes de actuar, nos fuerza a tomar decisiones con datos en la mano, no con suposiciones. Y así es como nos aseguramos de que cada proyecto no solo sea una buena idea, sino que se convierta en una realidad que funcione, que sea sostenible y que sobre todo genere un impacto positivo de verdad.